que Él santifica. ¿Cuáles? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y y espíritu. espíritu. Muy bien. Para que usted pueda saber qué parte del cuerpo, del alma y del espíritu santifica, tiene que conocer el funcionamiento de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Amén. Porque si usted no conoce cómo funciona su alma, no conoce cómo funciona su cuerpo, no conoce cómo funciona su espíritu, entonces Dios no puede hacer la obra de santificación en nosotros. Amén. Para que nosotros colaboremos con Dios. Por ejemplo, usted ya sabe, por solamente hacer un repaso, usted ya sabe dónde se encuentra el pecado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde se encuentra el pecado? El cuerpo. ¿Amén? Correcto. Entonces, el alma, ya lo hemos visto anteriormente, el alma está en medio del cuerpo y en medio del espíritu. Nosotros tenemos un espíritu humano. Eso ya lo sabe usted, porque lo he enseñado. Amén. Y usted está en medio. Al lado de acá está su espíritu humano, el alma, dentro del cuerpo, y acá está su cuerpo. Pero resulta que la Biblia me dice que el cuerpo es el que domina el alma. ¿Amén? Que no es al revés, no es que el alma domina el cuerpo. El cuerpo domina el alma, el cuerpo es el que guía, no es el alma. Pareciera que nosotros guiáramos. ¿Amén? ¿Vive o no vive? Vive. Muy bien, vayamos a Efesios 2:3. Efesios 2:3. Amén. Vaya anotando, Efesios 2:3. Vamos a poner algo de base para que entrar en lo que es el tema de la santidad. Amén. Efesios 2:3. Es que no pongo nada yo siempre pongo espíritu, no pongo eso, porque usted ya sabe, ya se le enseñó. Amén. A ver. Efesios capítulo 2, versículo 3. A ver. Gloria a Cristo. A ver, no, muy chiquita. A ver. Un aplauso para nuestra hermana. Dice así la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos, ¿cómo vivíamos? ¿Guiados por quién? La carne. La carne. ¿Amén? O sea, nosotros vivíamos, nuestra vida era guiada por la carne, por los deseos de la carne, por las emociones de la carne. Ahora, quiero que sepa algo. Amén. Cuando la Biblia habla de pasiones, concupiscencias, codicias, se refiere a deseos. Vuelvo a repetir, cuando la Biblia habla de pasiones, concupiscencias, amén, codicia, se refiere a deseos. Amén, anote eso. Está anotando el hermano. Son sinónimos. Amén. Amén. Entonces, esos deseos están en nuestro cuerpo. Amén. Es decir, ¿qué pasa? Que el hombre, cuando Dios crea al hombre, su cuerpo lo creó con deseos y emociones, pero eran santos. Pero cuando el hombre come del fruto prohibido, entonces el pecado entra, contaminó los deseos y contaminó las emociones. Amén. Tiene que también diferenciar dos cosas. Una son los sentimientos que son del alma. Cuando habla de sentimientos, del verbo sentir. Amén. Y otra cosa son las emociones que vienen del cuerpo. Las emociones son las expresiones físicas del cuerpo. Amén. Amén. Okay. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que está cansado? Porque me siento agotado, ¿no? ¿Dónde lo siente? Lo siento en el cuerpo.
¿Usted llora porque está triste o está triste porque llora? Si lloro es porque estoy triste. A ver, ¿cómo sería? Estoy triste porque lloro. Y esa es la realidad. Vamos a poner acá. ¿Ven? Por ejemplo, si nosotros si no hubiera emociones en el cuerpo, usted no sentiría la sensación, amén, de dolor, de cansancio, amén, de tristeza, amén. El alma siente a través del cuerpo, amén. Entonces, los pensamientos del alma van acompañados de lo que siente, o sea, por eso dice pensamientos, sentimientos y voluntad. Los sentimientos del alma van acompañados de las emociones físicas, amén. Pero las emociones físicas son superiores al alma misma, amén. Se ha descubierto hoy en día en la ciencia, se ha descubierto de que el cuerpo es el que manda. Hicieron varios experimentos y descubrieron de que, por ejemplo, 8 segundos antes de que tú decidas algo, 8 segundos antes, tu cerebro ya decidió el problema. No eres tú. O sea, tú 8 segundos después eres consciente que tomas una decisión. Toda decisión que tú tomas, lo toma tu cerebro, tu cuerpo en realidad. ¿Amén? 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 Entonces, el que manda es el cuerpo. Está demostrado científicamente hoy en día. Yo digo, si hubieran visto la palabra de Dios, hubieran ahorrado millones de dinero. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a un pasaje de la Escritura. Rápidamente, vaya conmigo a Génesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. ¿Amén? Solamente es una introducción para que usted sepa. ¿Amén? Génesis 3, versículo 6. ¿Amén? ¿Usted recuerda el diálogo que tuvo el diablo con Eva? ¿Se acuerda? Pero usted, cuando lee el versículo 6, usted va a ver algo raro. El diablo le dijo, comenzó con esto, le dijo, como que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de todos los árboles del huerto. No, le dice. Y dijo ella, no. Dios nos ha prohibido que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del huerto, y tampoco lo tocáramos. Pero él le dice, no, Dios sabe que el día de que coman de ese fruto seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué le dijo así? Porque el que le decía que estaba bien o que estaba mal, en cada decisión, ¿quién era? El cuerpo. ¿Quién era? El que le decía al hombre que estaba bien o que estaba mal, ¿quién era? No. Porque el enemigo le dice, si tú comes de este fruto, seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. A ese momento, ¿quién le enseñaba que estaba bien y que estaba mal? Era Dios. ¿Amén? ¿Correcto? Ya, ok. Ahora, pero si usted lee el versículo 6, usted va a ver algo raro. Vaya al versículo 6, ¿alguien que lo lea? A ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciado para alcanzar la sabiduría. Alto ahí. Si usted lee el pasaje, todo el capítulo 3, usted va a ver algo raro. ¿Qué es lo que es? El diablo no le dijo, qué bonito fruto. No le dijo. Tampoco le dijo, se ve rico. Tampoco le dijo eso. Entonces, la Biblia me dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo el diablo para hacer eso? ¡Claro! Influyó en el cuerpo. Amén. Mira, yo no me gusta a mí engañar. En donde voy a predicar, yo voy a decir siempre la verdad. Amén. Hay hermanos que con buena intención ellos quieren servir al Señor, pero muchas veces ellos se encuentran con una situación que a lo mejor de repente no les enseñan, o no sé, no le entienden, no les he revelado, que ellos, por voluntad propia, y aunque sean inteligentes y con mente fuerte,
parte no pueden servir al Señor porque tienen un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Su cuerpo. Amén. Por eso Pablo decía en Romanos 7:25 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. El problema es que nosotros no podemos avanzar, hay muchos hermanos que no pueden avanzar en la vida cristiana, es que ellos no entienden que su problema se encuentra en ellos. No, el problema no es el pastor, el problema no es tu esposa, el problema se encuentra en ellos, en su carne. Amén. Correcto. Entonces, hay algo que el enemigo puede hacer en el cuerpo, porque él conoce esa verdad. Vaya conmigo a 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Y de ahí pasamos al tema. ¿Amén? 2 Corintios 11:3. 12. 11:3. 2 Corintios 11:3. Recordemos que como la serpiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Ahora, amén. Ahora escúchenme bien. Yo sé que sois inteligentes, me han probado cuando yo he estado con ustedes, y sé que es una congregación donde la presencia de Dios se mueve y le revela la palabra. Amén. Muchos de ustedes van a ser usados por Dios de manera poderosa. Ojalá en esos días esté vivo y Dios me siga usando. ¿Ven? Entonces, escuchen bien. ¿Qué puede hacer el enemigo según ese versículo? Engañar. ¿Cómo? Con astucia. ¿Pero cómo? La pregunta es ¿cómo? Ahí lo dice en el versículo. ¿Cómo? ¿Usando qué? Los sentidos. ¿De dónde son los sentidos? Del cuerpo. Amén. Por eso es que en teología algunos dicen que cuando leen ese versículo 3 del 6, Génesis 3:6, no vaya allá. Génesis 3 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Significa que el diablo avivó el deseo de comer. Y qué curioso que la primera tentación de Jesús en el desierto es él, porque dice la escritura que tuvo hambre y se le aparece el diablo diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ven? Qué curioso, ¿sí? Escúchenme bien. El diablo tiene el poder, es poderoso, el diablo tiene el poder de extraviar los sentidos de tu cuerpo. Lo que ves con tus ojos, y recuerde esto, nuestros ojos y oídos están contaminados por él. No. Nuestros ojos y oídos están contaminados ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Amén? ¿Amén? Entonces el diablo puede distorsionar, amén, a través de los sentidos, hacer avivar tu cuerpo, los deseos del cuerpo. Que en el caso de nosotros, los deseos de nuestro cuerpo están contaminados por el pecado. Amén. Pero acá hay algo que aterra, que da miedo lo que le voy a decir. Eva tenía naturaleza pecadora, ¿cierto? ¿Quién le da un abrazo a esta varona? Eva no tenía naturaleza pecadora. ¿Y cómo pudo el enemigo avivar ese deseo? Exactamente. Ahora, el enemigo, fíjate, da miedo que lo hizo con un ser santo. Óigame bien lo que le digo, lo hizo con un ser santo. Pues nosotros lo hacemos y caemos. Pero era un ser santo. Su cuerpo, su deseo de esa mujer, de Adán y Eva, eran deseos santos. Sus emociones eran santas. Y mire cómo logró hacer eso. Él es poderoso. Pero no es más poderoso que Dios. ¿Sí? De hablar, ¿sí? Ahora, la ignorancia es lo peor que puede haber en el mundo cristiano. Por eso que la escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Amén? ¿Me va a entender? Amén. Una de las cosas que hace el diablo, él no te dice te voy a atacar. Él es bien sutil, bien astuto. ¿Amén? Comienza a introducir palabras.
personas, ¿se acuerdan? Cuando Pedro dijo, Señor, que esto no te pase a ti, y el enemigo y Jesús se dio cuenta que no era Pedro. ¿Quién era? Por eso le dice de frente, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, una de las cosas para que nosotros podamos vivir vidas santas es saber que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Dónde se encuentra? Y que nosotros, por más inteligentes, por más que tengamos una mente fuerte, no podemos combatir eso. ¿Amén? O sea, sucumbimos. Se lo voy a probar. Está usted aquí en la iglesia, está aquí gozoso, contento, hemos cantado todos, sale de la iglesia a su casa o se va, ¿sí? Contento, y de repente el marido, la esposa, los hijos, un problema ahí. O si no, va bien tranquilo por acá y alguien lo salta, no le va a decir que Dios te bendiga, gracias por asaltarme, no le dice. Amén. Amén. Entonces, ¿sí? Era requintado. Y como hace años atrás salimos de una vigilia a las 6 de la mañana. Y había dos hermanos adelante, y yo estaba con otros hermanos ahí. Amén. Comíamos ahí, estábamos comiendo algo, cuando de repente en una esquina había una charca de agua. Y los hermanos que estaban adelante pasaron ahí la charca y un carro viene a velocidad. Y los moja totalmente. Lo siguiente que estaban ayunando, habían salido de la vigilia. Lo siguiente que hicieron los hermanos fue correr el carro con unas piedras a tirarle y le decían al que estaba en el carro de su mamá, su abuelita, su bisabuela y todo lo demás. Se les salió todo. Perdieron su bendición. Amén. Amén. ¿Cuántas veces, a ver, levanten la mano los que no mienten en el día? Los que no mienten. No mienten. Mentimos. De alguna manera mentimos. Amén. La vez pasada a mí me invitaron a comer, una hermana, no sé, que nunca le pasa, pero esa vez se arma con una hermana en Cristo que mucho aprecio. Amén. Entonces me dice, me invitan más a comer para que yo les enseñe. Y a comer. Y la hermana, a la hora que como, estaba bellísima la comida. De verdad, no tenía sal porque se le había olvidado de la sal. Y yo pues agarré, me la comí, pues, me dice, hermanito, ¿le ha gustado la comida? Y yo, sí, ¿quiere otro poquito? No, es nomás, hermanito, pero le dije que estaba rico. No le podía decir, ¿sí?, que estaba feo para no ofenderla. Pero muchas veces mentimos de manera inconsciente o de manera consciente. Una pregunta, pero pastor, para eso el Señor dice en su palabra, esfuerza para agradarle a Dios, porque no nos podemos pasar el tiempo de cristianos de decir, es que quién no miente, es que quién no se enoja, no podemos pero pasar. ahí voy. Pero perdón, entonces el Señor nos da, porque si nosotros vamos a vivir justificándonos, a decir quién no miente, a todos mienten, quién no se enoja, a todos mienten, pero el Señor sí ve cuánto el creyente se esfuerza, para agradarle a Dios, porque si vivimos en una vida, como me dijo una hermana, me acuerdo, me dice, hermana, pero nadie pues va a decir que hace las cosas perfectas. Claro, es que nadie va a hacer las cosas perfectas, pero no nos podemos pasar llevando una vida cristiana años sobre años y cayendo siempre en lo mismo. Claro, porque si vamos a hacer eso, entonces en vano está la oración, porque a mí me enseña la palabra que la oración me enseña a estar en comunión con mi Padre. Los ayunos me enseñan a que mi carne mengue para yo poder caminar en espíritu. Claro, no discuto eso. Yo no hablo eso. Claro, yo no discuto eso. Eso quiero que aclare. Claro, no discuto eso, sino voy a ir por pasos. No digo yo estoy poniendo que claro, se quede pero voy por pasos. Entonces, mire, usted sabe y se da cuenta que usted no puede, amén, frente al pecado, no puede. Imposible, no puede. El pecado lo gana. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo vivo mi vida cristiana en servicio al Señor? ¿Amén? ¿Amén? Lo primero que tenemos que aprender es lo que hemos leído hace rato. ¿Qué hemos leído hace rato? 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Que es Dios
El que santifica es Dios. O sea, no es mi papá que me santifica, no es mi mamá que me santifica, no es el pastor que me santifica, amén. Ni siquiera soy yo el que me santifico. Eso que dice santifícate más se refiere a algo que voy a enseñar, amén. Vaya conmigo a Juan 17, 17. El Evangelio, Juan 17, 17. ¿Amén? Es usted ir por pasos para ir introduciendo por pasos, por pasos. 17:7. Juan 17, 17. El mismo Jesús también lo dice. ¿Amén? Entonces, lo primero que hay que aprender es que es Dios el que santifica, no somos nosotros. Es una obra, Dios santifica. Está el azulito, hermano, porque no se ve. El azul, sí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El mismo Jesús le dice santifícalos En tu verdad. en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es Verdad. verdad. Entonces tenemos dos pasajes. Uno donde dice que el que santifica todo, nuestro espíritu, alma y cuerpo, es Dios. Él es el que hace la obra, Dios. Y Jesús le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Porque la obra de santificación es una obra espiritual, sobrenatural. O sea, ¿cómo una persona mala, perversa, con naturaleza malvada puede ser buena? La vida, pues. No puede. Sin Cristo, hermano. No, sin Cristo no puede. Ahora, cuando dice sin Cristo, la hermana, hay que agregarle el otro conocimiento que Dios nos ha dado en la Biblia. Sin Cristo significa sin el Espíritu Santo. ¿Ven? Ya cuando ya usted ya va aprendiendo que Cristo está dentro de usted, pero no físicamente, sino espiritualmente, en el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven? Ahora ya sabemos que la obra es de Dios y Dios es el que santifica. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Ven? Ya. Dios santifica y ahora vamos a ver cómo lo hace Él. ¿Ven? Vaya conmigo a Romanos 15, 16. Dios santifica. Romanos 15, 16. ¿Ven? ¿Cómo lo hace? ¿Ven? ¿Hay que lo leer? Romanos 15, 16. ¿Ven? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo hace Dios la obra de santificación en cada uno de nosotros? Por el Espíritu Santo. Amén. Dice, Dios lo hace, pero lo hace por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, con esto quiero también adelantarles algo. Ya ustedes ya van a empezar a madurar. Ya que estaba madurado, vamos a madurar. Vamos a Cuando Dios obra en la tierra o en cualquier parte del universo, ¿a quién cree usted que usa? Dígame. Al Espíritu Santo. ¿Amén? No puede haber intervención de Dios si es que el Espíritu Santo no está ahí. Exacto. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo se encarga de santificar. ¿Amén? ¿Vive o no vive? Vive. ¿Vive o no vive? Vive. Muy bien, 2 Tesalonicenses 2:13. Vaya anotando. El otro es Romanos 15, 16. 2 Tesalonicenses 2:13. Sí, 13. Vaya anotando. 2 Tesalonicenses 2:13. Ahora quizá a ver si no está.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:3 o 2:13. 2:13, capítulo 2, versículo 13. Diga, hermanita. Gloria a Dios. Bien. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 13. Sí. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Sí. A ver, ¿cuál es yo? No. ¿Cuál es lo que? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muy bien. Ahora, ¿quién santifica? Otro pasaje que... El Espíritu Santo. Espíritu Santo. El primero de Tesalonicenses, ¿cómo se dice? Segunda de Tesalonicenses 2:13. 2:13. 2:13. 2:13. Amén. Ese es otro pasaje que me dice que el que santifica, ¿quién es? El Espíritu. El Espíritu Santo. Amén. Amén. La importancia de esto, nosotros, como repito, nosotros no sabíamos en esos días que así era. Y empezamos nosotros a querer hacerlo nosotros, sin el Espíritu de Dios, sin ser guiados por Él. Cuando se trata de lo espiritual, tiene que involucrar lo sobrenatural. Dile que está a tu lado. Lo espiritual es lo sobrenatural, diga así. Lo espiritual es sobre lo natural. Amén. Y en eso sobrenatural, ahí actúa Él, El Espíritu. el Espíritu Santo. ¿Puedo darle una oración? Sí. ¿Ok? Yo no puedo usar. Entonces nosotros al principio nos usaba Dios en milagros, nos usaba en revelación, nos usaba en profecía. Y creíamos que éramos nosotros. Que era así, que Dios nos había dado un poder para usarlo nosotros. Ya tengo el poder y lo usaba así como yo quería. Pero resulta que no es así. O sea, cuando Dios te da poder no es para que lo uses como tú quieres, como tú piensas, o como tú crees que deberías usarlo, o como te han enseñado a usarlo. Amén. Amén. Todo poder es muy diferente. En la tierra te dice, mire, yo lo autorizo que usted haga esto, y usted vaya a hacer esto. Amén. El gobierno le da. Amén. Por ejemplo, yo trabajaba para el gobierno. Yo hace 33 años, yo trabajaba para el gobierno. Y con mi carnet yo iba a cualquier institución del gobierno y yo entraba. Y podía entrar a cualquier dependencia. No me prohibían. Trabajaba para el Ministerio de Economía en esos días. Amén. Amén. Tenía la autoridad de hacerlo. Pero yo lo hacía. Amén. Pero en el caso de Dios no es así. Amén. O sea, si Dios te da poder, automáticamente tienes que tú ser guiado por Él. Espíritu Santo. ¿Amén? Mira, ni siquiera ni Jesús. La Biblia me dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero Él está reinando. Pero Él no está reinando solo. Él reina con el Padre. ¿Amén? Y Él se comunica con el Padre. Le pide la dirección al Padre. Fíjate que el Padre le dice, siéntate a mi diestra y yo voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Amén? Cada cosa, amén, que Él quiera hacer, Jesús primeramente pide la orden del Padre. Pero nosotros no, pues. Yo no es malo. Queremos hacerlo nosotros. Amén. En nuestras fuerzas. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Amén. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Amén.
número 1, Dios hace la santificación. Número 2, ¿cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. ¿Ah? Mira, va a venir un avivamiento. Yo lo he visto en visión. La primera vez que yo voy a declarar lo que he visto, porque casi no me gusta decir. Yo tengo un montón de dones que el Señor me ha dado, pero solamente siempre digo que de dos nada más, que es el de profeta y es el de maestro. Y ahí el Señor me da un montón de dones de visión. ¿Amén? La primera vez que voy a decir, Dios va a usar gente bien humilde, ancianos, niños, incluso va a usar y va a ser increíble lo que va a usar. Va a usar gente en silla de ruedas para sanar a otros. Imagínense lo que va a hacer Dios. Amén. Es increíble. En esos días va a ser poderoso. Amén. A ver, léalo. 1 Corintios 6:11 dice. 6:11. Esta era la hermana. A ver. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Desde el 10, ¿puede por favor? Desde el 10. Ni los ladrones, ni los ávaros. Más arriba del 9, a ver por favor. Más arriba. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más y habéis sido lavados. Alto ahí. Dice que esto eran algunos. ¿Qué eran algunos? En la iglesia de Corintios, algunos eran ladrones, fornicarios, pero también algunos eran afeminados y homosexuales. ¿Amén? Ahora, ¿pero qué me dice? Esto eran vosotros. Ya, siga. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Amén? Ahora, ¿por qué dicen el nombre de Jesús? Porque Jesús hizo todo lo que se refiere a la salvación, hizo todo. Es más, yo le voy a decir algo. Nosotros ya somos santos, pero estamos en la tierra en proceso. Esto es comparable, por ejemplo, con esto. Vamos a suponer que la hermana Karina trabaja Hermano, para mí. disculpe, dice que ya nosotros ya somos salvos. Ya somos salvos. ¿Sí? Somos salvos. Y fornica. Si fornica y él, hemos visto, por ejemplo, la vez pasada, creo que vimos de repente a Sansón, ¿sí? Por ejemplo, David mismo también fornicó, ¿sí? Pero ¿a qué se Pero él se refiere arrepintió. Pero por eso, ¿a qué se refiere que somos salvos? ¿Que no perdemos la salvación? No, ese es otro tema. Aclare pues, ¿por qué dice usted que somos salvos? Cuando se refiere se refiere de que ya Dios ha hecho eso de la salvación para con nosotros. Pero ahí, por ejemplo, dice, esto erais vosotros, pero ya habéis sido lavados y salvados. ¿Amén? Pero dice, ya justificados. Ahora, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo en cuanto a lo que es la justificación, en cuanto a lo que es la santificación. Si va, por ejemplo, vaya conmigo a Romanos 8. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 30. 30. Romanos 8:30. Amén. Amén. Dice. Y dice así la palabra de Dios. A ver. Y a los que predestinó, a ver, muchas gracias. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Pero todo comienza que dice que predestinó. Ese es un tema que hay mucha controversia con esto. Pero yo creo que la palabra de Dios cuando dice que Dios, amén, ha predestinado para salvación. Amén. Ahora, no sé cómo lo hace, no sé de qué manera lo
hace? No lo sé. Pero él dice, pero él, como es Dios, y recuerden que para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Él hace como quiere, la forma que quiere. Bueno, ahora, resulta lo siguiente en cuanto a lo que es, por ejemplo, esto de la predestinación, esto lo que es de la santidad, esto lo que es de la santificación y la justificación. Por ejemplo, la Biblia dice que por la fe usted es justificado, usted es salvo por la fe. Amén. La hermana cuando hace la pregunta, es la pregunta legal. Si yo peco, pierdo mi salvación. Si yo peco y no me arrepiento, indudablemente que no me voy a ir al cielo, me voy al infierno. Por eso que la salvación se puede perder. No puedo perder la salvación. Pero acá con respecto a lo que ya Dios escoge, lo que ya Dios, amén, escoge, amén, como en el caso, por ejemplo, de David. David pecó. Y el pecado de David fue más grave que el pecado de Saúl. Pero él se arrepintió. Pero él se arrepintió. Ahora, O sea, perdió la santidad. Correcto. Ahora, esto del proceso, el proceso de la santificación es un proceso. Es como por ejemplo, como iba a hacer el ejemplo, vamos a poner que la hermana Karina trabaje para mí. Entonces yo le pago a la hermana Karina, pero yo le pago en cheque. Hago un cheque, lo firmo y le digo, hermana Karina, cobres. Yo, desde mi punto de vista, yo ya le pagué o no le pagué. Claro. Pero ella, para ser efectivo, necesita cobrarlo. Amén. ¿Amén? Ella tiene que ir al banco. No hay fondos. Ya, a ver. Tiene que ir al banco, tiene que moverse e ir al banco a hacer algo. Ir al banco. Amén. Amén. Ya, muy bien. En el caso de Dios es así. Ya para Dios ya somos santos. Él ya nos ve santos. Él ya nos ve terminados. Por eso dice la Escritura, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Siempre y cuando, hermano, estemos en obediencia. Claro, siempre estemos en obediencia. Pero hay una cosa aquí que yo quiero que usted entienda. El que sabe el futuro es Dios. Usted y yo no sabemos. Por eso es Por ejemplo, Dios yo aquí sabe. en mi caso, yo puedo aquí Dios usarme tremendamente. Pero jamás me atrevería, yo diría, si por la gracia de Dios ojalá llegue, siempre me he escuchado, ojalá llegue al final de mi vida todavía en Cristo. Porque no sé qué va a pasar mañana. Por eso que hay que la salvación se tiene que cuidar con temor. Por eso dice que temor, lo tiene que cuidar con temor. No, Amén. pero esto de la salvación, es un proceso. Amén. Es un proceso. Y quien se encarga de ese proceso, ¿quién es? Nosotros mismos, pues. No. Quien se encarga en el ámbito espiritual, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él mismo se encarga de, como el caso de la hermana que tiene que cobrar, él mismo se encarga de hacer el proceso en la persona. Ahora, yo siempre hago esto y le digo siempre a los hermanos que creen en la predestinación, le digo, mire, el único que sabe quién se va a salvar al final es Dios. ¿Ven? Y yo no me puedo decir, oye, tú no te vas a salvar, o no, tú, porque al final es el Dios. Yo he visto a mucha gente caer y luego Dios levantarlo, no el hombre, sino Dios levantarlo. ¿Ven? O sea, Dios sabe si esa persona que cayó, mire, el ladrón, ese ladrón era ladrón. Dije que ladrón bueno, ¿qué va a haber para ladrón bueno? Era ladrón. ¿Dónde hay un ladrón bueno? Era ladrón, lo condenaron a la muerte en la cruz. Y ese día que lo condenan a la muerte en la cruz, es liberado. Pero él le pidió a Claro, se nota, Que lo pero perdonaron. no hizo ni siquiera evangelismo, no hizo ni siquiera una oración de Sí, pero, arrepentimiento. claro. No hizo nada. Pero él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y Es como hay gente que no congrega, pero si a Dios le place que en un accidente, faltando un minuto, se arrepiente y se va con Cristo. Como O yo, sea, esa es la misericordia de Dios. como yo cuento dice que el Señor Espíritu Santo me dice que me vaya al hospital de la Merced. Entré al hospital de la Merced, dice el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Dile a la enfermera, ¿quién se va a morir? Y yo le digo, ¿hay alguien que se va a morir, señor usted? Sí, allá, pero no le van a recibir porque han venido sacerdotes, han venido pastores y los ha votado. No lo van a recibir a usted. No, pues, bien, ¿dónde está allá? Ahí me fui. Y me acerco y me identifico. Yo soy hermano de Cristo y comencé a testificarle, ni siquiera sabía mucho de la vida, comencé a testificarle lo que Dios había hecho conmigo. Y cuando termino de testificarle,
estaba acostado, se levantó, así en el respaldo, yo me acuerdo, Dios mío, pero yo me acuerdo, se levantó, y estaba ahí acostado, se levanta y se pone en el respaldo y me dice, ¿qué tengo que hacer para entregar mi vida a Cristo? Yo le digo, bueno, tienes que hacer esta oración. Hice la oración con él, lo cogí en la mano y cuando dijo, entrego mi vida, Señor Jesús, la oración dice Pedro. Él recuerdo que dijo, gracias Señor, y ¡pum! Cayó en mi lugar. ¡Enfermera! Yo asustado, enfermera. Viene la enfermera, viene el médico y constataron de que había muerto. Yo salí llorando, porque Dios en el último minuto le había dado la oportunidad. Entonces, yo no puedo decir, ya, te vas al infierno, si fallaste te vas al infierno, un momentito. Esa persona todavía no ha muerto, no ha terminado todavía su vida. ¿Amén? Muy bien, entonces sigamos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Denle un fuerte abrazo al Señor de la gloria. Primera de Pedro 1:22, rápidamente. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Amén. Ya, número 1. ¿Quién santifica? ¿Quién hace la obra de santificación? Es Dios. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la parte nuestra. ¿Bien? Primera de Pedro Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Y de ahí también hay Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Vamos a leer. Eso es lo primero. Sí, lo primero. Vamos a leer. Va a ver usted algo también. ¿Ven? habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos aún unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ya, ahora, escuche bien, quiero que lea bien esa parte y usted va a darse cuenta algo ahí. En la obediencia, ¿quién está involucrado ahí? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo te hace obedecer? Para que tú obedezcas, primero tienes que santificarte. El problema es eso, que quieres obligar a la gente a obedecer si primeramente no haya hecho la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Tiene que el Espíritu Santo hacer la obra en el corazón de esa persona, santificando a esa persona. ¿Y qué pasa, hermano, si esa persona no se santifica y muere? Ahí, por ejemplo, me pone a mí en una... no soy Dios para dar una respuesta. No, pero como usted dice que... Pero como digo, es un proceso. Si en caso de eso... en ese caso sucediera. Claro, usted dice, caso. usted dice que para que Hay la una cosa que persona para deje hablar, para poder expresarlo, ¿no? Entonces es un día de enseñanza, ¿no? Hasta yo estoy aprendiendo. Entonces cuando usted dice que el Espíritu Santo es el que santifica, amén. Pero la pregunta de la hermana es que hay creyentes, hay hombres y mujeres, jóvenes y de todas las edades, que no deciden santificarse, porque hay que partir qué significa santidad. Ahora, Perdón, todavía quiero agregar. Entonces, si no sabemos qué significa santidad, porque de repente el creyente dice, me hablan de santidad, pero ¿qué es santidad? Ya sabemos que la santidad viene del Espíritu Santo, pero el creyente no está quedando claro qué es santidad. Y la santidad es apartarse de la contaminación y del pecado. Entonces, ¿qué pasa con aquellos creyentes? Porque usted sabe que en una congregación no todos se santifican, no todos deciden llevar una vida lejos de las cosas que le contaminan. Entonces, es ahí, por eso es que los siervos, las siervas que están llamados a predicar la palabra, dan la palabra a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo convence a los creyentes de que el pecado lo tienen que dejar. Pero hay gente que se rehúsa a no dejar el pecado y no puede haber santidad. Es ahí donde, es ahí no obligando, sino que están los siervos donde dice, hermanito, ¿qué pasa? Hablar, ahí viene la consejería espiritual, más no la obligación, porque nosotros no estamos llamados para obligar, hermanos, ya llevo la vida con Dios, no.
porque la obra la va a hacer el Espíritu Santo, pero no puede escaparse de la mano que el pastor o la pastora o los siervos de Dios tengan una conversación con la oveja, tenga como se dice, una preocupación, porque el pastor se preocupa ver a la persona que no está avanzando. Es fácil notar que si el creyente está avanzando o no. Entonces la preocupación del pastor o la pastora es acercarse a la oveja, hablar, y eso no, claro, y eso no significa que el pastor esté obligando a la oveja a que se santifique, no, sino es una preocupación. Ahora, si después que el pastor o la pastora se acerca, mira hermano, ¿qué está pasando? Lo veo mucha ausencia en los cultos, en las oraciones, eso, y el hermano explica y amén, se deja ir las cosas y el pastor empieza a orar para que esa oveja. Yo no estoy en contra de lo que usted me está diciendo. A eso quería aclarar, porque como usted dice, nadie puede obligar a la fuerza, es que nadie va a obligar, el espíritu hace, pero el consejo a la par sí se tiene. Pero ahí voy, pues, por ejemplo, Ahí va. Estoy dando por pasos primero. Primer paso, Dios santifica. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Tercer paso que viene, por ejemplo, número 2. Tercer paso que viene, nosotros, por eso está diciendo, nosotros cómo nos involucramos en eso. ¿Cómo nos involucramos en eso? Ahora, la respuesta de la hermana, diga la respuesta de la hermana. Debe recordar algo muy interesante en todo esto, que cuando Dios hace algo, Él lo hace perfecto. Amén. Es decir, Él nunca se equivoca. Amén. Cuando Él comienza a decir. Ahora, cuando dice la hermana que hay hermanos, los hermanos que mayormente no viven vidas santas, es debido, número uno, una de las cosas es debido a la ignorancia. Otra es la rebeldía, pero mayormente es la ignorancia. ¿Ignorancia en qué? Que estos hermanos lo quieren hacer en sus fuerzas humanas, lo quieren hacer de ellos mismos. Amén. Lo cual no puede ser, no puede ser. Amén. Amén. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es a través del Espíritu Santo que se logra el proceso de santificación. Amén. Muy bien. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:2. ¿Sí? Ya lo hemos leído. Primera de Pedro 1:2. A ver. Usted mismo lea, ¿no? 1:2. Ahí dice. A ver, este hermano que está. Dice así la palabra de Dios: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, vuelvo aquí en esto. El Espíritu Santo, para que el creyente obedezca la palabra de Dios, comienza el proceso de santificación. Ahora, ¿dónde lo hace? En su corazón, en el interior de la persona, su mente, su conciencia. Usted sabe que la palabra corazón son 4 partes. ¿Sabe? ¿Quién se acuerda? Una es pensamiento, la otra sentimientos, emociones, ya la otra conciencia. Conciencia, la otra pensamiento. Sería conciencia, pensamiento, sentimientos y voluntad. Ahora, esto es bueno entender porque todo comienza en las 2 partes. ¿Cuáles son las 2 partes? La conciencia y los pensamientos, pero a la par. Amén. Amén. Ahí comienza la santificación. Amén. ¡Viva la vive! Vive. ¡Viva la vive! Primera de Pedro 1:22, rápidamente. ¿Cómo? Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Amén. ¿Debemos leer o no? Sí, primera de Pedro 1:22. No. Primera de Pedro 1:2. No, pero primera de Pedro 1:22 no hemos leído. Yo le digo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. Ahora, mire que la purificación y la santidad es la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Aquí, por eso me parece raro, porque voy a decir, ¿puedo hablar con toda sinceridad, pastora? Porque voy a decir, y se lo digo abiertamente, escúcheme. Yo conozco muchos hermanos, mucha gente,
creo que me conozco un medio país, de gente, de creyentes. Amén. He visto a muchos creyentes que están en la presencia de Dios. Veo que salen de la presencia de Dios, salen todos tristes o salen amargados. Yo me pregunto, la Biblia dice, dime con quién andas. No, dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice, el que anda con sabios. O sea, tú estás en la presencia de Dios y sales amargado, o sea, te ha pegado la amargura a Dios. ¿Y a qué se debe? Ahí está, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Que esa comunión que tiene con Dios, amén, es solamente una oración natural, hablada nada más, una oración natural. Esa oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando mi experiencia, se la voy a decir, mi experiencia para que usted vaya a aprender, amén, y se la enseña a uno. Cuando yo estoy en presencia de Dios, siento esta sensación, ¿vale? Veo a un Dios santo y me veo tal cual soy. Cuando digo me veo tal cual soy, todavía veo la mugre, la inmundicia que todavía falta en mí, que Dios tiene que tratar. Y me da miedo eso. Pero también veo lo siguiente, que a pesar de mí, a pesar de mi divinidad, a pesar de lo que soy, Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que en ese momento no me destruye, en ese momento no me quema. Amén. Más bien tiene misericordia de mí, a pesar de lo débil que soy, a pesar que todavía tengo algunas cosas, ¿sí?, que tienen que cambiar, porque todos tenemos algunas cosas que cambiar. Amén. Amén. Y en ese momento, ¿sí?, yo siento la misericordia de Dios. Amén. Entonces, yo siento la misericordia de Dios y doy gracias al Señor y yo salgo con un corazón lleno de misericordia para mis hermanos. Pero yo no entiendo cómo hay hermanos que salen de ahí y salen para hablar mal de los hermanos, para criticar a los hermanos, juzgar a los hermanos. Total, ¿se da usted cuenta? Esa gente no está en presencia de Dios. ¿Qué le falta? Le falta comunión con Él. La oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y cuando es guiado por el Espíritu Santo es diferente. La vez pasada creo que usted, hermana, me dijo, se siente gozo, se siente paz. Es distinto. Por eso cuando uno sale de la oración sale, ¿dónde está el diablo para pegarme? No es todo así, lleno de... Pero yo veo que sale. Tu relación con el Espíritu Santo hace que tu corazón se purifique, tus pensamientos se purifiquen. Amén. Amén. Y ahora, tu relación con el Espíritu Santo hace que tú te vayas santificando más. El que anda con sabios, ¿sabes? Si tú estás en presencia del Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, la santidad de Dios se te va a pegar a ti. Por eso que cuando Moisés estaba en presencia de Dios es increíble. El rostro, esa es la gloria de Dios. Amén. Y esa gloria, la chequina, los chequinales, esa gloria, es la gloria santa de Dios. Si Moisés estuviera mal, se hubiera derretido en ese momento. ¿Sí? Amén. Eso se pega. Y entonces tú sales con ganas de querer leer la Escritura, con ganas de predicar, con ganas de ir acá, con ganas de ayudar a los hermanos, con ganas de ayudar a la gente. Amén. Porque eso lo provoca Dios. Amén. Hasta el orgullo, escúchenme bien, el orgullo y la soberbia desaparece allí. Amén. Yo me doy cuenta. Hicieron pastores, y pastor ahorita había un pastor una vez que me fui a una vigilia con los hermanos por acá por Chosica. ¿Ya? Creo que era el pastor, el señor, pero hablaba muy bien, daba una predicación bonita y incluso al final ya casi para despedirse se emocionó, que sentía en el corazón un gran amor y quería dar amor, que repartía a los hermanos y que viniera con cada hermano para abrazarlos porque sentíamos por ellos. Pero en ese tiempo estaba el hermano
Marino. Marino. Y después nos íbamos a enterar que ese pastor estaba en conflicto con su señora. No se hablaba con su señora. Incluso no la llamaba a su señora para que se acerque, para que hable. Bueno, entonces solamente era una emoción que sentía, no tenía el espíritu. Exactamente. Y acaba de describir algo que también, ¿cómo es Dios guiando la enseñanza? No, ¿ven? Es Dios guiando. O sea, mayormente hay cristianos que se guían por las emociones. Las emociones son de él. Bueno, ¿ven? Tenga cuidado con las emociones. Toda emoción es de la carne, por si acaso. Bueno, ¿ven? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, a ver, vamos a Romanos 8:14. ¿Ven? Sí. Pero mejor vayamos a Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios 4. Versículo 22 al 24. Y con esto, pues le decía, con esto continuamos para la próxima. ¿Ya? 4 versículos 22 al 24. 22. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya, muy bien. Ahora, ese viejo hombre viciado, dice ahí viciado, de los deseos De la carne. la carne. ¿Dónde está? Ah, bueno, Hermano, déjale un abrazo a mi hermana. Dale un abrazo a mi hermana. Yo le doy. Ya. Entonces, o sea, está en el cuerpo. La próxima le voy a enseñar cómo el Espíritu Santo. Ahora, pero ahí dice algo. Vuelva a leer. cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo Dice, hombre. despójate del viejo que está viciado. Se habla del cuerpo. A ver, siga leyendo. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿Ya? y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya, ahora, yo sé que sois inteligentes. Porque dice, desvístete y vístete. Ya, ¿en dónde me visto y me desvisto? Me desvisto del viejo hombre y me visto del Exactamente. en el- ¿Dónde me desvisto y me visto del nuevo hombre? ¿Dónde? Ahí dice dónde. Te metes en el Espíritu Santo y según Dios, en la Dios justicia y la que santidad. lo viste. En la justicia y la santidad. Ya, ese nuevo hombre es la justicia y santidad. Pero ¿dónde me visto? Ahí está diciendo de que tú te desvistes para vestir, te vistes de una ropa vieja, amén, para ponerte una ropa nueva, que es el nuevo hombre. Pero ¿dónde? Ahí dice En el dónde. espíritu de vuestra mente. Exacto. Es acá, en la mente. Pero habla del espíritu de la mente. ¿Por qué pone el espíritu? Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra de santificación en tu mente. Amén. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué es lo que me quiere decir? Le voy a adelantar dos pasos. El paso 3 es tú. ¿Cómo colaboras en eso? Teniendo comunión con Dios. ¿Cómo? Hay relación. ¿Con quién? Con el Espíritu. Con el Espíritu Santo. Amén. Si tú sabes que es el Espíritu Santo el que santifica, entonces yo sé que es el que Él me va a cambiar, Él va a transformarme, santificarme, purificarme. Entonces yo tengo que tener comunión con aquel que lo hace. El Espíritu. Amén. Con el Espíritu Santo. Es como por ejemplo cuando yo trabajaba para el Estado, trabajaba para el Ministerio, yo me asociaba con la persona que me podía trasladar a otro lugar. Amén. ¿Amén? Si tú eres inteligente, cristiano inteligente, y sabes que el que te puede santificar es el Espíritu Santo, amén, asóciate con Él, déjate guiar por Él, conversa con Él todos los días, amén, amén, Amén. y Él va a hacer la obra, amén. Pero para la próxima, lo dejo aquí, para la próxima yo, cómo se viste y cómo se desviste, amén. Hay mucho